En términos arqueológicos, el silencio rara vez es literal. No es la ausencia de sonido. Es la ausencia de cosas. Sin herramientas, sin huesos, sin basura, sin restos de fogatas. Y hace aproximadamente 8.200 años, ese silencio descendió sobre amplias regiones de Europa. Lugares que habían estado habitados durante generaciones, de pronto se apagan en la estratigrafía. En Irlanda, por ejemplo, los registros polínicos muestran un dramático descenso en indicadores de impacto humano, menos polen asociado a la deforestación, menos depósitos de carbón. La implicación es clara: las personas no solo se movieron, abandonaron paisajes enteros. Y los abandonaron por mucho tiempo. Esto no es un pequeño hueco en los datos. El patrón se repite desde las Islas Británicas hasta los Balcanes. En el centro de Alemania, el célebre yacimiento mesolítico de Bedberg-Königshoven, rico en herramientas de piedra y restos óseos, muestra un descenso súbito en actividad durante ese mismo periodo. En Starkar, Reino Unido, uno de los sitios mesolíticos mejor preservados de Europa, los núcleos sedimentarios revelan una caída abrupta en deposición orgánica y uso de materiales. Lo que podemos deducir de esta interrupción a escala continental es que ocurrió algo inmenso. Tan inmenso como para detener una forma de vida entera. Esto no se trata solo de cazadores-recolectores. Se trata de un sistema humano completo. Redes socioecológicas basadas en estaciones estables, migraciones previsibles y convivencia generacional. No eran forasteros fortuitos sobreviviendo a base de raíces y suerte. Eran especialistas estacionales administrando ecosistemas fluviales, construyendo viviendas semipermanentes, tallando herramientas de asta y sílex con asombrosa precisión. Y sin embargo, en el registro arqueológico, estos modos de vida se detienen. No en un solo lugar. En todas partes. Como si el mundo mesolítico hubiese exhalado y no volviese a respirar por 150 años. Durante décadas, este vacío desconcertó a los arqueólogos. Realmente no tenían idea de que pudo haber causado algo así. Entonces surgieron teorías. Algunos sugirieron una caída poblacional, otros una migración masiva. Pero la sincronía era demasiado precisa. La geografía demasiado amplia. Esto no era local. Era sistémico. El misterio no era solo a dónde se habían ido. Era porque tuvieron que irse. ¿Qué estaban huyendo? Y para responder a eso hay que retroceder. No hacia Europa, sino hacia el corazón helado de América del Norte. Mucho antes del colapso, el mundo mesolítico de Europa ya estaba en movimiento. No era inestable, pero sí dinámico. El final de la última era glacial había provocado transformaciones colosales. Las líneas costeras se redibujaban. Nuevos biomas emergían en el transcurso de pocas generaciones. Esto no era una calma postglacial. Era un planeta que aún buscaba su equilibrio. Entre los 11.000 y los 8.000 años atrás, el nivel del mar subió más de 60 metros. En menos de 3.000 años, Doggerland, una vasta llanura que conectaba a Gran Bretaña con la Europa continental, fue engullida gradualmente por el Mar del Norte. Lo que comenzó como un refugio frondoso para robles y humanos se convirtió en un continente fantasma, recordado solo a través de mitos y relatos. Tallaban canoas en troncos, arrojaban redes en aguas recién formadas, construían hogares que podían abandonarse en cualquier momento. La vida se volvió estacional. Móvil. Arraigada no en un lugar fijo, sino en una práctica. Volvían a los mismos ríos, a los mismos campos de caza, una y otra vez, hasta que incluso esos desaparecieron. Pero la pérdida no fue solo geográfica. Fue social. Cada inundación borraba referencias. Cada marea alta disolvía conexiones. Y mientras el agua subía, los bosques avanzaban hacia el norte.
El calentamiento postglacial fomentó la expansión de bosques caducifolios, roble, avellano, tilo. Reemplazaron las tundras abiertas y los pastizales donde los cazadores paleolíticos habían prosperado. Cambió la lógica de la subsistencia. La megafauna de la edad de hielo, como renos y caballos salvajes, se retiró. Y en su lugar surgieron presas más pequeñas y elusivas, ciervos rojos, corzos, jabalíes. Los humanos se adaptaron. Su caja de herramientas se diversificó. Pasaron de lanzas de punta ancha a flechas compuestas con microlitos. Pero esto no fue una regresión. Fue una evolución táctica. Estudios isotópicos en restos humanos mesolíticos, como los de Lepensky-Vid, en la región de las Puertas de Hierro, revelan economías alimenticias complejas, peces de río, mariscos, nueces, cereales silvestres. No eran recolectores desesperados. Eran estrategas ecológicos, maestros de la estacionalidad. En algunos sitios como Mount Sandel en Irlanda del Norte se han hallado viviendas semipermanentes con fogones y depósitos de desechos organizados, lo que sugiere comunidades que regresaban cada temporada durante generaciones, si no vivían allí de forma continua. Este periodo también vio nacer regionalismos culturales. La tradición mavia-mosiana del norte de Europa desarrolló herramientas muy distintas a las de la cultura sauveterriana, más al sur. No eran estilos al azar. Eran adaptaciones divergentes a entornos únicos. En algunos sitios, objetos decorativos y entierros con ocre rojo apuntan a la aparición de sistemas simbólicos, aunque todavía no con la permanencia de los monumentos neolíticos que vendrían después. Por todas las medidas arqueológicas, Europa mesolítica era adaptable, fluida, responsiva, descentralizada, pero no frágil. Su gente no se quedaba quieta, pero tampoco lo hacía el ecosistema. Mientras el Holoceno se calentaba y las aguas del deshielo glacial avanzaban, el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. Ellos habían sobrevivido al final de la edad de hielo. Lo que no sabían era que se avecinaba otro golpe. Uno que no vendría del cielo, ni de la tierra, sino del colapso de un motor invisible en el mar. Hace aproximadamente 8.200 años, el Atlántico Norte recibió un impacto que no había sentido en milenios. No fue un simple cambio. Fue una sacudida planetaria. Una descarga de agua dulce a una escala incomprensible. No ascendió lentamente. Golpeó como un latido tectónico. Todo comenzó lejos de Europa. En lo más profundo del corazón de América del Norte, donde aún quedaban los últimos vestigios de la capa de hielo laurentino. Detrás de esos muros glaciares dormía un monstruo líquido, el lago Agassiz Ojibway. Una masa de agua tan vasta que superaba a todos los grandes lagos modernos combinados. Su superficie pudo haber sobrepasado los 400.000 kilómetros cuadrados. Y contenía suficiente agua dulce como para elevar el nivel del mar global por sí sola en varios metros. Cuando su dique de hielo colapsó, probablemente por una mezcla de rebote isostático y debilitamiento por calentamiento, liberó una avalancha que hace parecer insignificante cualquier inundación moderna. El agua fluyó hacia la bahía de Hudson y luego se vertió de forma devastadora en el Atlántico Norte. Pero esto no fue solo una inundación. Fue un saboteo termoalino. La circulación meridional del Atlántico, ese sistema profundo que impulsa agua cálida desde los trópicos hacia el norte y devuelve el agua fría hacia el sur, colapsó temporalmente. Ese sistema depende del hundimiento de agua salada y densa cerca de Groenlandia. Pero la súbita irrupción de agua dulce, menos densa, menos salada, actuó como un freno brutal. Una ruptura del corazón térmico del océano. Y no lo sabemos solo por modelos. Lo sabemos por datos concretos. En 1997, Hale y sus colegas publicaron un estudio revelador en Geology. Los núcleos de hielo de Groenlandia, especialmente los del Grip y Hist-2, mostraban un cambio abrupto en los isótopos de oxígeno. Un enfriamiento atmosférico de hasta 6 grados centígrados en cuestión de décadas. Los sedimentos lacustres y marinos en toda Europa replican esta huella, más fríos, más secos, más ventosos. Pero el fenómeno no se limitó a la temperatura.
El enfriamiento de la superficie marina alteró rutas de tormentas, desplazó zonas de convergencia intertropical y debilitó los monzones en África y Asia. Incluso los ciclos de inundación del Nilo mostraron anomalías, registradas en los sedimentos del lago Tana, en Etiopía. Fue una perturbación global, con consecuencias regionales catastróficas. Europa estaba en la línea directa de impacto. En el año 2009, modelos climáticos del estudio de Rensen publicado en Nature Geoscience simularon el efecto. Europa Central vio descensos dramáticos en las precipitaciones y en la duración de la temporada de crecimiento. Mientras tanto, el Mediterráneo experimentó episodios severos de aridificación. Para las comunidades mesolíticas dependientes de la abundancia estacional, los peces migratorios, las plantas comestibles, los animales predecibles, estos cambios no eran teóricos. Eran vividos. Eran súbitos. Eran ineludibles. Y en muchos casos insuperables. El evento ahora conocido como el 8.2K no fue una tormenta. Ni una sequía. Ni un invierno prolongado. Fue una interrupción sistémica. Un tartamudeo en el motor del planeta. Un latido fósil con fuerza suficiente para colapsar ecosistemas enteros, y con ellos, las culturas humanas que los sostenían. El enfriamiento provocado por la gran inundación no fue un golpe breve. Duró lenta y silenciosamente durante aproximadamente 160 años. Ese número no es poesía. Es estratigrafía. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un periodo frío, inestable, que se extiende entre el 6200 y el 6040 antes de nuestra era. No fue una nueva edad de hielo, pero se sintió como una en avance rápido. Europa no se congeló por completo, pero se enfrió lo suficiente para acortar las temporadas agrícolas por semanas, para reducir la productividad forestal, para quebrar el ritmo ecológico del año mesolítico. Y ese quiebre fue el principio del silencio. Los registros paleobotánicos lo revelan con una siniestra sincronía. En los Países Bajos, núcleos de sedimentos lacustres del Mireltermaar muestran un aumento repentino de partículas minerales transportadas por el viento. Evidencia de erosión y clima inestable. En el centro de Europa, los perfiles polínicos dan giros abruptos. Especies termófilas como el olmo y el roble descienden, mientras que especies resistentes al frío como el abedul y el pino regresan temporalmente. Estos no son cambios ecológicos normales. Son las huellas botánicas del estrés ambiental. Pero el silencio no fue solo vegetal. Se extendió también a las personas. En Irlanda, análisis micromorfológicos de capas arqueológicas como las de Loubora muestran un descenso drástico en la actividad humana. No medido por la cantidad de restos, sino por su repentina ausencia tras la abundancia. El Mesolítico había sido activo, visible, rico en materia. Y justo cuando los bosques del Holoceno alcanzaban su apogeo, la señal humana se desvanece. Territorios que habían sido predeciblemente habitados por generaciones, se volvieron inestables e irreconocibles en apenas 2 generaciones. En partes de los Balcanes, los sitios ribereños, antes ejes de recolección estacional, se abandonan. En el norte de Francia, tradiciones de talla como la Teviec y la Oedic se desvanecen casi por completo. Las tipologías de herramientas, las ornamentaciones sencillas, dientes perforados, grabados en asta, uso de ocre, desaparecen de los contextos funerarios. No de forma gradual, casi instantáneamente. Esto no fue un simple cambio cultural. Fue un colapso, pero un colapso sin ruinas. El Mesolítico no dejó templos de piedra ni ciudades perdidas. Sus monumentos eran rutas ecológicas. Fogatas. Vados en los ríos. Claros recordados. Cuando las estaciones dejaron de responder, esos monumentos también colapsaron. Y con ellos el patrón de movimiento y memoria que mantenía unida a la sociedad. Pocas muertes dejan 0 cuerpos. Pero cuando un pueblo nómada no regresa, cuando su modo de vida se disuelve, el silencio arqueológico es total. Por eso el evento de los 8200 años es tan difícil de narrar. No dejó masacres.
dejó desvanecimientos. Desapariciones suaves. Un apagón de memorias. En términos humanos, 1 siglo y medio de migraciones perdidas. De cacerías fallidas. De historias que ya no se contaron. No porque faltara habilidad, sino porque el mundo dejó de seguir su libreto. Y sin ese libreto, incluso la cultura más adaptativa puede perder el paso. En el eco de aquel cambio climático, Europa no se volvió un páramo. Se volvió una trampa catastrófica. La refrigeración no detuvo el crecimiento forestal. Paradójicamente, en muchos lugares lo aceleró. Pero los bosques que crecieron eran densos, cerrados, sombríos. Ya no eran el mosaico abierto de praderas, marismas y claros donde las sociedades mesolíticas habían prosperado. Era un mundo en sombra, donde las estrategias de supervivencia empezaron a fallar. Estudios paleoecológicos publicados en The Holocene en el año 2003, como los de la región de Eifel, en Alemania, y en Escandinavia, muestran un aumento notable de especies tolerantes a la sombra, como el aliso y el avellano. Estas especies formaron sotobosques espesos, bajo copas antiguas, reduciendo la luz del suelo, y con ella la biodiversidad que alimentaba a los humanos. Las plantas comestibles, bayas, raíces, hierbas necesitaban claros, incendios, exposición de riberas. Cuando el bosque se selló, la despensa se cerró. Y los animales también cambiaron. El ciervo rojo, antaño abundante y fácil de rastrear, se volvió difícil de seguir. El jabalí, adaptable pero esquivo, llenó parte del vacío, aunque con rendimientos más inciertos. Las poblaciones de aves y presas pequeñas también sufrieron. En la cuenca de París y el norte de Iberia, los registros óseos muestran un descenso en mamíferos grandes y un aumento de especies difíciles de procesar como castores, tejones e incluso erizos. Señales de estrés dietético. De caza oportunista. Las técnicas de caza no solo tenían que cambiar, tenían que invertirse. Donde antes la movilidad y la visibilidad eran claves, los nuevos bosques exigían rastreo en penumbra, navegación entre maleza y presas más evasivas. Las herramientas compuestas diseñadas para emboscadas cerca de ríos o puntos migratorios perdieron su valor táctico. Pero no solo los animales desaparecieron. Desapareció la lógica del paisaje. El arqueólogo Clive Bonsall acuñó el término memoria del paisaje. Se refería al conocimiento acumulado en la movilidad mesolítica, dónde acampar, cuándo pescar, qué senda seguir por estrellas o aromas. Cuando los bosques se cerraron, esa memoria se convirtió en laberinto. Los puntos de referencia cambiaron de forma. Los cruces de ríos se inundaron. Los caminos animales se evaporaron. Y sin mapas escritos. Cada intento de adaptación era prueba y error, con consecuencias reales. La movilidad estacional, el pilar de la distribución de recursos y del intercambio social, comenzó a romperse. Las redes que unían a grupos distantes mediante zonas de caza compartidas, regalos o matrimonios, se fragmentaron. Aumentó el aislamiento. Y con él la deriva cultural. La erosión lenta de prácticas cuando el conocimiento no se actualiza con contacto o uso. En arqueología solemos medir el colapso con edificios rotos o capas quemadas. Pero aquí el colapso se midió en senderos que se estrechan, manadas que desaparecen, copas que se cierran. Los bosques no eran enemigos. Pero para un pueblo que había aprendido a vivir en un mundo de apertura, fuego y flujo, aquel nuevo paisaje era una lenta asfixia. Y lo que los humanos no pueden seguir, lo abandonan. Cuando los arqueólogos hablan de pérdida cultural, suelen pensar en conquistas, fuego, invasores. Pero lo que ocurrió después del evento de los 8200 años fue más sutil y más devastador. Un olvido desde dentro. El pueblo del Mesolítico europeo no tenía escritura. Sus enciclopedias eran los ancianos. Sus archivos eran los ríos, las piedras, las estrellas. El conocimiento se transmitía mediante la repetición. Cuando quemar el avellano para hacer mangos de herramientas. Como tallar una punta dentada para las corrientes de salmón.
donde excavar raíces sin agotar el suelo. No eran datos triviales. Eran protocolos de supervivencia. Pero la supervivencia requiere continuidad. Y el clima la cortó de raíz. Cuando los grupos se redujeron o se separaron, la memoria perdió redundancia. Si un río cambió de curso o si un sitio de recolección fracasaba, el especialista local, el que conocía la alternativa, la canción que marcaba la estación, podía haber muerto o nunca regresar. Estudios etnográficos sobre sociedades orales muestran que tales pérdidas pueden borrar tradiciones enteras en menos de 2 generaciones. Como señaló Joseph Henrich en The Secret of Our Success, el conocimiento no está garantizado. Necesita infraestructura. Y para el Mesolítico europeo, esa infraestructura siempre fue la movilidad y la densidad humana. Ambas, ahora colapsadas. Las tipologías de herramientas muestran esta erosión cognitiva. En el norte de Francia y Bélgica, sitios del Holoceno temprano exhiben una simplificación abrupta de las tecnologías líticas. Las hojas compuestas desaparecen. Las herramientas de hueso declinan. La estandarización de microlitos se desvanece. No fueron innovaciones. Fueron pérdidas. La flexibilidad de herramientas adaptativas dio paso a implementos más toscos, sugiriendo que no todas las técnicas se transmitieron o que ya no había entorno para aplicarlas. Las prácticas funerarias también se desvanecen o retroceden. Donde antes había cuerpos pintados con ocre y ajuares en Tebieco o Edic, ahora hay entierros dispersos, sin marcas o simplemente ausentes. Esto podría reflejar no solo el descenso poblacional, sino una amnesia espiritual. Una pérdida de comportamiento ritual ligado al lugar y la previsibilidad. Sin retornos estacionales a paisajes sagrados, los mitos perdieron su hogar. Esto no fue un fracaso cultural. Fue una ruptura de sistema. La información, que una vez estuvo codificada en el paisaje, transmitida mediante gestos, contada en paisajes compartidos, ahora no tenía dónde alojarse. Ningún río seguía su curso. Ningún bosque mantenía su forma. Y sin esos anclajes, las historias, las verdaderas historias sobre sentido, identidad y orientación, se deshicieron. Algunas tradiciones pudieron haber persistido en formas fragmentadas, llevadas por grupos aislados que sobrevivieron, que mutaron, que resistieron. Pero para buena parte de Europa, las antiguas redes habían desaparecido. No con fuego, no con sangre, sino en la tragedia tranquila de la deriva cultural. Cuando el mundo olvida la forma del mundo. Y cuando el olvido se convierte en herencia, la siguiente generación ya no sabe lo que perdió. Simplemente reconstruye con lo que queda. Y entonces llegaron ellos. Los primeros agricultores neolíticos avanzando desde el cercano oriente. No llegaron con espadas ni conquista. Traían semillas, cerámica, ganado, y sin saberlo, una ilusión. Para ellos, la tierra parecía vacía, abierta, desaprovechada. En algunos lugares, incluso, totalmente deshabitada. Pero esa percepción era engañosa. No era un lienzo en blanco. Era un palimpsesto. Los forrajeros no habían desaparecido por completo. Solo se habían vuelto invisibles, arqueológica y demográficamente silenciados por el eco del colapso climático. La migración neolítica comenzó alrededor del año 7000 antes de nuestra era y alcanzó Europa central hacia el 5500. Fueron los representantes de la cultura LBK, línea de bandas cerámicas. Sus asentamientos eran inconfundibles, casas largas. Trigo y cebada domesticados. Hoz de piedra. Cerámica decorada con incisiones. Estos sitios emergen de forma repentina y en muchos lugares sin continuidad con la cultura material mesolítica local. Durante décadas eso alimentó el mito de una sustitución, cazadores simples desplazados por agricultores más avanzados. Pero el ADN antiguo lo desmintió todo. Estudios genómicos como los de Haak en Nature en el 2015 y Lipson en PNAS en 2017 demostraron que los primeros agricultores europeos eran genéticamente distintos de los forrajeros locales.
Su linaje remontaba a Anatolia y el Levante. Y durante las primeras etapas de expansión, la mezcla genética fue mínima. En regiones como la cuenca de los Cárpatos o la cuenca de París, las comunidades neolíticas dejaron capas arqueológicas densas, mientras que las señales mesolíticas apenas si persistieron. No fue solo una diferencia cultural, fue un desequilibrio demográfico. Pero ese desequilibrio tuvo un preludio. Cuando los agricultores llegaron, la mayoría de los forrajeros ya estaban disminuidos. El evento de los 8.200 años los había diezmado y fragmentado. Estudios de cuello de botella genético sugieren que las densidades poblacionales mesolíticas pudieron haber caído más de la mitad en algunas regiones. El resultado: menos encuentros, menos intercambios, menos fusiones culturales. Donde hubo contacto fue en las fronteras, zonas liminales entre agricultores y recolectores persistentes. En lugares como las Puertas de Hierro o la Fachada Atlántica, algunos grupos mesolíticos coexistieron e incluso se mezclaron con los neolíticos. Pero esas fueron excepciones, no la regla. Y aun cuando adoptaron herramientas agrícolas, cerámica o cultivos, las firmas culturales forrajeras se desvanecieron rápidamente del registro arqueológico. El silencio no fue accidental. Fue una cuestión de tiempo. Si los agricultores hubieran llegado 2 siglos antes, habrían encontrado forrajeros fuertes, con memoria robusta. Pero en su lugar, llegaron a un continente aún en recuperación. Un territorio donde las historias habían sido cortadas, donde los guardianes de las estaciones se habían dispersado, y eran pocos. Para el arqueólogo moderno, a veces parece que el neolítico surgió de la nada. Pero la verdad es más inquietante: comenzó en las ruinas de algo anterior. Una civilización que no cayó, sino que se desvaneció. El evento de los 8.200 años no dejó pirámides, ni templos ni inscripciones, pero su firma está en todas partes. Si sabes dónde mirar, la ves grabada en los núcleos de hielo de Groenlandia, en los estalagmitas de Omán, en los núcleos de polen de Irlanda, España y los Balcanes. La ves incluso en el ADN, en las huellas del cuello de botella que transformó la genética europea para siempre. Pero lo que hace a este evento tan urgente hoy no es su pasado. Es su estructura. Un cambio climático abrupto, activado por una alteración oceánica, propagado por sistemas interconectados, y sentido con más crudeza por los que ya vivían al borde de la previsibilidad ambiental. En muchos sentidos, fue un prototipo de nuestro propio futuro. Hoy, la misma circulación oceánica que colapsó entonces, la AMOC, se está debilitando otra vez. Desde el siglo XIX su fuerza ha disminuido en un 15%. Los modelos vinculan esto al deshielo moderno de Groenlandia. Y a diferencia del diluvio de Agassiz, esto no es un golpe único. Es una fuga crónica alimentada por el calentamiento antropogénico. Los efectos proyectados no son promesas vacías: enfriamiento en Europa, sequía en el Sahel, fallos monzónicos en India, alteraciones en las pesquerías del Atlántico Norte, cambios en cascada, ecos inquietantes del pasado. Pero ahora nuestros sistemas humanos son aún más intrincados y más dependientes entre sí. Las sociedades mesolíticas no colapsaron por ser primitivas, sino porque su resiliencia estaba atada a ritmos del paisaje, que de pronto se quebraron. Nuestra resiliencia hoy está atada a logística, finanzas, agricultura, tecnología. Pero el principio sigue siendo el mismo: cuando los patrones que sostienen todo se rompen, hasta el sistema más robusto puede entrar en silencio. Y esa es la advertencia. Solemos pensar en el cambio climático como calor, hielo que se derrite, números en gráficas. Pero la historia nos enseña que el verdadero peligro está en la inestabilidad, en la pérdida de anclas estacionales, en la erosión de memorias que nos conectan con el lugar y la práctica. Europa hace 8.200 años no vivió el apocalipsis. Vivió algo peor: el umbral de la desaparición cultural. Y muchas sociedades cayeron por debajo de él. El mensaje no está tallado en piedra. Está susurrado en capas de barro, polen y ADN.
Y dice así: las civilizaciones no siempre mueren en fuego. A veces desaparecen entre la niebla. No con un estallido, sino con un olvido.